Describiendo la reforma energética en México. La reforma energética se puede definir como la transformación del marco regulatorio que actualmente fija las reglas y administra el mercado de la generación y distribución de la energía, para lograr una mejora en el mercado energético. Esta transformación debe de ser impulsada por uno o varios de los siguientes motivos: eficiencia económica, protección al consumidor, protección del medio ambiente, justicia social o asegurar el abastecimiento del recurso. En países desarrollados, los motivos para realizar una reforma del sector eléctrico han obedecido a diferentes motivos. Costos de operación altos, sobrecostos de construcción de nueva infraestructura, programas costosos basados en presiones políticas, variaciones amplias en el comportamiento entre firmas con oportunidades de suministro similares, como puede ser el ejemplo de diferencias notables en tarifas al usuario final en regiones vecinas, precios de la energía altos requeridos para cubrir estos costos. En países en desarrollo, los motivos han sido diferentes, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: baja productividad laboral, calidad deficiente en el servicio de suministro, pérdidas altas en las redes eléctricas, inversión inadecuada en infraestructura, indisponibilidad del servicio a grandes sectores de la población, subsidios en tarifas finales que no reflejan los costos reales del suministro, descapitalizando a las empresas eléctricas públicas, lo cual ocurre en la mayoría de estos países. Otros factores importantes pueden ser la insuficiencia económica de los gobiernos para enfrentar el crecimiento del sector, saturación de otros mercados, sectores de la economía, y necesidad de inversión privada en área de oportunidad como la energética. Por necesidades de crecimiento económico, atracción de inversión privada. Las reformas en el sector eléctrico han tratado de incrementar la participación de las fuerzas del mercado y reducir el papel de las fuerzas políticas. Los principales componentes fueron la propiedad privada, reestructuración, competencia y regulación eficiente de los monopolios de transporte de energía. Con estas, se buscó reemplazar la propiedad del Estado y el control de un sector monopólico caracterizado por decisiones políticas más que económicas, eficiencia y la falta de atención a los consumidores. En países en desarrollo, el objetivo de implantar una reforma eléctrica para la reestructuración de su sector eléctrico está orientado a lo siguiente: reducción de subsidios en el sector eléctrico, trasladándolos hacia otros sectores como salud o educación. Reducción de pérdidas. Incrementar la cobertura y calidad del servicio de suministro a clientes finales. Reestructuración de las empresas públicas del sector. Antecedentes históricos. Los tratados comerciales internacionales son uno de los principales factores que intervinieron en la implementación de una reforma energética. En este documento se muestran 12 de los más importantes. Antecedentes históricos. Un segundo factor importante son los tratados de cambio climático, cuyos objetivos vinculantes se refieren a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los tres más importantes son el Protocolo de Kioto, la Enmienda de Doha y el Acuerdo de París. Hay que reconocer que la Enmienda de Doha todavía no se encuentra en vigor. Hoy en día, México ofrece oportunidades en sectores clave para el desarrollo en telecomunicaciones, en infraestructura y en energía. En la década de los 80, México era exportador de materias primas. Prácticamente el 70% de las exportaciones eran petroleras y mineras, y el 20% manufactureras. En el 2015, el 89% de las exportaciones fueron manufactureras y el petróleo y la minería representaron solo el 8%. Actualmente las manufactureras tienen además un mayor valor agregado. La reforma energética generó un nuevo modelo de mercado en el sector, caracterizado por la apertura, la competencia y la integración global. Los inversionistas pueden participar en proyectos de exploración, extracción y transformación industrial, así como en servicios de transporte, almacenamiento y comercialización. Con la reforma energética del 2013, empresas privadas podrán generar y vender energía en el nuevo mercado eléctrico mexicano.
Existen oportunidades inéditas para invertir en fuentes más limpias y renovables como la solar, eólica o geotérmica. México trabaja para ser un país puente que conecte los mercados energéticos de Norteamérica, América Latina y Asia. Se contemplaron 7 puentes de interconexión gasífera con Estados Unidos y en el desarrollo de un gasoducto que nos conecte con Centroamérica. Actualmente hay 11 interconexiones eléctricas con Estados Unidos y 2 con Centroamérica. Además, se evalúan nuevas interconexiones transfronterizas y se está construyendo infraestructura logístico-energética de vanguardia para conectar el Pacífico con el Atlántico. Impactos de la reforma en el sector eléctrico. La modificación comprende los artículos 25, 27 y 28, los cuales establecen principios rectores de nuestro sistema de economía mixta, definen la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, así como las modalidades de aprovechamiento y explotación, y especifican áreas estratégicas que comprenden la exclusividad al Estado y que, por tanto, no son constitutivas de monopolio. Reduce las áreas estratégicas exclusivas del Estado, las limita solo a la exploración y extracción de hidrocarburos, al sistema público de transmisión y distribución de electricidad, a la planeación y al control del sistema eléctrico y a la generación nuclear. Quedan liberadas a las fuerzas del mercado las actividades productivas de transformación industrial, de hidrocarburos y la generación de electricidad, excepto la de las fuentes nucleares. La contratación de particulares para la prestación de servicios públicos de transmisión y distribución de electricidad conforme a lo establecido en el decreto se extiende a prácticamente todo el ámbito de la actividad. El decreto anuncia que las empresas Pemex y CFE se convertirán en empresas productivas del Estado, pero no establece el tratamiento de las actividades que ahora realizan y que fueron eliminadas con la reserva de la exclusividad al Estado. Refinación, petroquímica y generación eléctrica, entre otras, o a los términos en que ambas entidades serán liquidadas en la condición actual de organismos públicos descentralizados. El decreto no hace referencia al Sistema Nacional de Precios de los Energéticos. Se entiende que estos se liberan al mercado, con lo cual la política de impuestos al consumo y de eventuales subsidios debe transparentarse. Pero la propaganda de disminución de precios no se sustenta, y mucho menos la conjetura de que esto se incrementará la extracción de gas natural y con ello bajarán los precios de la electricidad. Se señala que para alentar la producción nacional se establecerán porcentajes mínimos de participación de la proveeduría nacional. Los tratados internacionales y los acuerdos de libre comercio suscritos por México tienen precisamente la finalidad de evitar prácticas de protección a la producción nacional que entorpezcan el libre comercio. Además, las empresas petroleras son propietarias o arrendan bienes de capital que utilizan para la exploración y la extracción de los hidrocarburos. Suponer que el contenido nacional de estos bienes se puede incrementar para lograr la adjudicación de una licitación no solo contraría los principios fundamentales de la ansiada competitividad, implica desconocer la operación de estos mercados. La estrategia así planteada es errónea o ilusa. El decreto reitera términos de sustentabilidad, protección del medio ambiente, cambio climático, energías limpias y energías renovables. Pero el propósito de los cambios constitucionales es afianzar los combustibles fósiles en la matriz energética. Recuperar el terreno perdido en los hidrocarburos es la oferta nacional en la energía y alejarse de las fuentes distintas a las fósiles.